buenas noches, señoras y señores. Ya estamos presentes nuevamente, preparados ya por supuesto para sortear una buena cantidad de plata en la noche de hoy, jueves 19 de enero del 2017. Mucha plata te digo porque tenemos elegidos hasta 20 millones de guaraníes y también tenemos premio en la noche de hoy con un pozo acumulado de 48.300.000 guaraníes. Si todavía no hiciste tus apuestas, yo te cuento que tenés un poquito de tiempo todavía para poder realizarlas con algún amigo, quinielero TTL de la maquinita o en cualquier punto, de aquí Pago Express, o donde vos veas algún logotipo de Ganemax, ahí podés hacer tus apuestas sin ningún tipo de problemas. Te repito, con elegidos hasta 20 millones de guaraníes y con premio que tiene un pozo acumulado de 48.300.000 guaraníes. Y en este momento, señores, vamos a presentar al escribano Gustavo Arámbulo, que ya se encuentra presente en los estudios de Paraguay TV para fiscalizar este sorteo de elegidos y también el de premio. Y en este momento yo le pido al señor director, bolilleros en pantalla, por favor, y empezamos a jugar. Te deseo mucha suerte y que sean tus elegidos los que vengan en esta noche. 59 minutos de las 8 de la noche, señores, 32 grados actualmente en nuestra ciudad capital. Las bolillas están girando, bolillas que te pueden hacer ganar hasta 20 millones de guaraníes y en cualquier momento se aparecieron los elegidos. La primera bolilla es la número 70 y la segunda bolilla es la número 78. Te repito, el 70 y el 78 fueron los elegidos de esta noche. Como siempre les digo, ojalá que hayan sido los números que vos elegiste, que vos apostaste y te hayas ganado una buena plata con nosotros con elegidos. En este momento, señores, momento de ganar más plata nuevamente porque tenemos premio, como te decía, que tiene un pozo acumulado de 48.300.000 guaraníes. Así de fácil, señores, de ganar plata con nosotros ahora mismo con premio. Y yo le pido al señor director, bolillero en pantalla, por favor, y empezamos a jugar. Te deseo mucha suerte y que te lleves el pozo acumulado para tu casa. Atención, señoras y señores, porque se viene la primera bolilla y es la número 6. La segunda bolilla es la número 12, señores. La tercera bolilla es la número 19. La cuarta bolilla va cayendo, señores, es la número 15. La quinta bolilla es la número 9. La sexta bolilla, señores, es la número 5. La bolilla que le sigue es la número 8. La siguiente bolilla es la número 10. La penúltima bolilla es la número 17. Y la última bolilla es la número 1. Te repito los números que vinieron en premio. El 6, el 12, el 19, el 15, el 9, el 5, el 8, el 10, el 17 y por último el número 1. Fueron los 10 números que vinieron para premio y estos resultados ustedes lo pueden corroborar en nuestra página de internet www.ganemax.com.py o también empezar a formar parte de nuestra familia en las redes sociales, Facebook, Instagram o también Twitter. Señores, nosotros regresamos mañana 12:30 puntualmente para volver a jugar elegidos. Gracias por tu preferencia. Chau, chau. Toco madera. Ganemax.